Vamos a comenzar con una introducción al tema central que anuncié la semana pasada. Y el tema que anuncié es el papel de Cristo, de la cristiandad, del cristianismo, particularmente del catolicismo, en las leyes y en la historia de México. Sin embargo, por contraste, quiero comenzar con la lectura y el comentario de un artículo que nos regala nuestro buen amigo exmasón, Adrián Ortega, que es un testimonio que da un señor de nombre John Salsa, así Salsa como suena, nomás con Z, que es un exmasón grado 33. Vamos a tener muy presente este comentario que hace don John Salsa, exmasón grado 32, perdón, para poder después contrastarlo con lo que va a ser nuestro tema de hoy, la acción del catolicismo en las leyes y en la historia de México. Nos dice John Salsa que la masonería ve al catolicismo como una agrupación sectaria. La masonería llama a cualquier creencia religiosa fuera de su sistema de naturalismo una creencia sectaria. Sectario es un término despectivo que se usa para etiquetar a las creencias individuales o hasta cierto punto colectivas, pero muy limitadas en su número e incluso divisivas, o sea que dividen. Por ejemplo, esto dice como crítica este masón converso, por ejemplo, las enseñanzas católicas sobre las verdades eucarísticas por las que un católico debe morir antes que negar, la masonería las considera creencias sectarias. Es muy importante que tengan presente esto a la hora de entrar de lleno al tema central de hoy. Es decir, peculiaridades denominacionales de la Iglesia Católica que colocan una barrera entre católicos y no católicos. Como lo explica otro personaje, en este caso masón, un señor de nombre Joseph Ford Newton, cito entre comillas, la masonería busca liberar a los hombres de una concepción limitada de la religión y así eliminar una de las causas principales del sectarismo. Esto lo comenta un masón de nombre Joseph Ford Newton, citado por nuestro personaje converso, John Salsa, ex masón grado 32. Otro autor, McKay, también nos dice que la religión, obviamente está abusando del término, la religión de la masonería no es sectaria. ¿Por qué? Porque admite a los hombres de todos los credos dentro de su seno hospitalario, sin rechazar ni aprobar a ninguno por su fe particular. No es judaísmo, no es cristianismo, no es catolicismo, no es budismo, no es ningún ismo. Es masonería. Debido a que, y continúa este autor, debido a que las doctrinas religiosas de la francmasonería son muy simples y evidentes, dice él, no están oscurecidas por las perplejidades de la teología sectaria. Ojo con esta rudísima forma de calificar al católico o al catolicismo. No están oscurecidas las doctrinas religiosas de la francmasonería por las perplejidades de la teología sectaria, sino que son aceptables por todas las mentes, porque piden solamente una creencia en Dios y en la inmortalidad del alma. Todos los hombres, ya sea que hayan recibido sus enseñanzas de Confucio, de Zoroastro, de Moisés, de Mahoma o del fundador de la religión cristiana, pueden adorar en el altar de la masonería
en su viaje a la vida eterna con Dios. Nos dice el autor Salza que hay que observar que estos comentarios omiten el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo, de modo intencional. Y entonces, ¿cuál es la tesis de este ex-masón converso al catolicismo? De uno de los grados más difíciles de abandonar, que es el 32. La masonería, nos lo explica Salza, promueve la herejía, ojo, del indiferentismo. La masonería promueve la herejía del indiferentismo. Aquí por indiferentismo vamos a entender un término en lengua castellana que quiere decir, es indiferente que seas budista, que seas sintoísta, que seas protestante, que seas cristiano, que seas ateo, bueno, no, que seas teísta, o sea, es indistinto. Aquí la palabra indiferencia no está en el sinónimo, o mejor dicho, en la palabra que se refiere a sentir o ser indiferente hacia alguien y por lo tanto despreciativo. No, la palabra indiferentismo quiere decir que da igual, que no importa en quién creas o qué creas, si crees que hay una vida después de esta y un supremo arquitecto del universo, con eso es suficiente para que seas masón o para que puedas llegar a ser un buen masón. Pero si eres un católico que cree en lo que aquí se llama como, repito el término que mencionó, las perplejidades de la teología sectaria, bueno, pues obviamente ese es un ataque de un masón. Los católicos verdaderos, como lo vamos a ver hoy, a partir de las leyes católicas, las leyes cristianas, en la historia y en las leyes de México, no tenemos tal cosa como perplejidades de la teología sectaria, no. Ninguno de nosotros que es verdaderamente católico está perplejo. Al contrario, estamos absolutamente seguros de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía. No estamos perplejos, en todo caso estamos asombrados, maravillados, conmovidos. Pero, ¿qué implica la palabra perplejidad? La palabra perplejidad implica duda, implica espíritu crítico, implica escepticismo. El católico verdadero no tiene perplejidad, como lo señala indebidamente este autor que critica el autor citado. Todos los hombres, ya sea que hayan recibido sus enseñanzas pues de Confucio, etcétera, 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 ¿sí? Sostener que las verdades dogmáticas de la fe católica son superfluas y son sectarias es una herejía conocida con el nombre de indiferentismo. ¿Cómo vamos a definir indiferentismo? Repito más profundamente el concepto. El indiferentismo sostiene que todas las religiones son caminos legítimos hacia Dios. Y obviamente eso es un absurdo porque el inventor de la religión, de la única verdaderamente auténtica, de la única religión verdadera, no es ningún ser humano. Ningún ser humano, llámese como se llame, Buda, Mahoma, Confucio, Zoroastro, Moisés, Mahoma o quien sea, ningún ser humano es el autor de la verdadera religión católica apostólica romana. Su autor es Dios. Su autor es Dios Padre. Él es el que crea el primer lazo con la humanidad caída en pecado. Y su representante legítimo en la tierra, pues es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. El Papa Pío XI explicó que el indiferentismo considera todas las religiones más o menos buenas y dignas de elogio.
ya que todas ellas de diferentes maneras manifiestan y significan ese sentido que es innato en todos nosotros y por el cual somos conducidos a Dios y al obediente reconocimiento de su ley. El Papa Gregorio XVI declaró que el indiferentismo, entendido como lo explicó su Santidad Pío XI, es otra fuente abundante de los males que hoy afligen a la Iglesia en la actualidad. Y Gregorio XVI pues no vivió hace poquitos años, sino hace bastante. El Beato Pío IX, Pío IX, llamó al indiferentismo un gravísimo error que atrapa a muchos católicos, que creen que es posible llegar a la salvación eterna, aunque se viva en el error y alienado de la fe verdadera y de la unidad católica. No es posible. No es posible llegar a la salvación eterna viviendo en el error del indiferentismo y alienado de la verdadera fe, o sea, arrancado de la verdadera fe y de la unidad católica. ¿Y por qué me dirán ustedes, por qué estoy empezando con esta introducción si nuestro tema es el papel que juega la historia, el papel que juega en la historia de México y en nuestras leyes el catolicismo? Ah, pues que precisamente esta es la base, este es el fundamento, ¿sí? Y lo repito, voy a silenciar al grupo porque se oyó por ahí algún ruidillo. Y luego continúa León XIII. León XIII a fines del siglo XIX, allá por 1890 y tantos, calificó al indiferentismo como una temeridad desconocida para los mismos paganos. Los mismos paganos no practican el indiferentismo. Los paganos creen en Júpiter, creen en Tezcatipocla, creen en Huitzilopochtli, creen en el New Age, creen en la tía de las muchachas, pero no creen en muchas corrientes a la vez, sino en la suya. En aquella en la cual crecieron, aquella por la cual fueron seducidos, aquella en la cual fueron educados. Pero quiero comenzar entonces por llamar la atención de todos y explicarles que el indiferentismo es propio del mal católico. Eso de que todas las religiones son buenas y todas conducen a la vida eterna es una herejía que practican muchísimos católicos, malos católicos, futuros protestantes, y que carecen de la cultura religiosa suficiente para darse cuenta del tamaño del monumental error en el que están viviendo y esperando algo que no va a llegar. Nuestro Señor también reveló su rechazo a todos aquellos que abrazan la tibieza del indiferentismo. Yo conozco tus obras, conozco que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, comenzaré a vomitarte de mi boca. Lo dice Cristo por boca de San Juan Evangelista en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 16. El indiferentismo busca destruir especialmente a la religión católica, la única que es verdadera. El Papa León XIII, no, espérame, Juan, espérate a las preguntas, por disciplina, espérate un momento, todos por favor espérense a que termine con esta introducción. El Papa León XIII dijo, una vez más, como todos los que se ofrecen a la masonería, son recibidos, cualquiera que sea su forma de religión, por ellos, por los masones, quienes enseñan el gran error de otra época, de esta época, no de otra época, de esta época, que el respeto por la religión debe ser tenido como cosa indiferente y que todas las religiones son iguales, de ninguna manera. Además, vuelvo a insistir, religión
es una palabra de la que se abusa mucho, porque no se puede hablar de muchas religiones, sino exclusivamente, en todo caso, de tres: el catolicismo, el islamismo y el judaísmo. Esta manera de razonar está calculada para llevar a la ruina a todas las formas de religión, y especialmente a la religión católica, la cual, por ser la única verdadera, no puede ser considerada sin grandes injusticias como meramente igual a las demás religiones. El Papa Pío XI, más cercano a nosotros, también explica que el indiferentismo conduce al naturalismo. ¿Y qué es esto del naturalismo? Es una corriente pseudo religiosa que en última instancia puede llevar a la persona al ateísmo. No solo los que sostienen esta opinión están equivocados y engañados, sino también al tergiversar la idea de la verdadera religión, la rechazan y poco a poco se desvían hacia el naturalismo y el ateísmo, como se le llama, de lo cual se sigue claramente que quien apoya a los que sostienen estas teorías y tratan de realizarlas está abandonando por completo la religión divinamente revelada. Curiosamente, nuestros tres fundadores principales, los tres principales fundadores de la nacionalidad mexicana, uno les va a sorprender. Una de ellas es nada menos que la reina Isabel la Católica o Isabel de Castilla, cuyo perfil vamos a empezar a analizar en esta sesión. El segundo gran fundador, más con su sangre, con su guerra, con su idea política, con su idea del mestizaje y otra multitud de cosas que vamos a analizar, Hernán Cortés. Y el tercero, don Agustín de Iturbide, no el cura Hidalgo, don Agustín de Iturbide, tienen clarísimamente esta idea. El naturalismo y el ateísmo, como se le llama, ¿sí? Al entenderlos como son y lo que realmente son, nos tratan de apartar, nos hacen abandonar por completo la religión divinamente revelada. Bien, esta fue la introducción al tema de cómo influyen en nuestra historia estos tres personajes citados, amén de otros que también de menor cuantía vamos a analizar en este ciclo de que comenzamos hoy y terminamos de hoy en 8, en honor precisamente al Viernes Santo y al Viernes de Pascua. Y bueno, no me voy a esperar hasta el final de mi exposición para preguntarle a don Juan Osorio qué era lo que nos quería preguntar, sugerir, aportar. Adelante, Juan, con mucho gusto. Pon tu imagen. Maestro, buenas noches. Hola. El Concilio Vaticano II cambió estas opciones en donde decía que cualquier persona que siga en una religión, cualquiera que tenga, y siga todos los principios del bien común y todo, se puede salvar. Hasta antes del Concilio Vaticano II No, te faltó, dijiste la mitad y te faltó la otra mitad, Juanito. De acuerdo, pero no es que me quería echar para atrás. Antes del Concilio Vaticano II decían que fuera de la religión católica no había salvación. Sigue siendo válido. No, ya no. Claro que sí. Te lo demuestro. Te lo demuestro. Bueno, el Concilio Vaticano te lo demuestro. No es así. No. Juan, estás en un error. Lee el catecismo, por favor. Lee el catecismo actual de la Iglesia Católica, el de ahorita. Léelo en un párrafo que se llama bautismo por deseo. No lo has leído por lo que veo. No. Bueno, entonces me permito ilustrarte al respecto. Okay. Sigue siendo válido porque la palabra de Cristo no se interpreta, ni se altera, ni se varía. Es unívoca e inequívoca. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Contemplando dentro de la Iglesia Católica,
a los que practican lo que se llama el bautismo por deseo. ¿Qué es el bautismo por deseo? Está en el catecismo, con todas las firmas de todos los cardenales y de los papas que han puesto su visto bueno en el actual catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo por deseo consiste en lo siguiente: toda persona que, con independencia de cuál sea su práctica religiosa, sigue la ley natural, sigue los dictados de una conciencia recta e ilustrada, y de haber conocido o de conocer a Cristo, abrazarían su doctrina, pero no lo pueden hacer porque no tienen acceso a ese conocimiento. Y aquí pues podemos hablar de, no sé, 500 millones de hindús, o de 1,000 millones de chinos, o de 100 millones de rusos. Bueno, podríamos hablar incluso de la mayor parte de la humanidad. Claro que no, profe. Pero ellos tienen un bautismo tan válido como es el bautismo por sangre, que es el bautismo por martirio, o el bautismo por agua, que es el que la mayor parte de nosotros tenemos en México, el 92% de la población. Pero hay que considerar dentro del seno de la Santa Madre Iglesia Católica a los que no tienen acceso al conocimiento de la fe católica, pero que de conocerla, indudablemente la abrazarían. O sea, estarían dentro de ella. Estarían dentro de ella, y a esas personas que pueden ser, según teólogos muy avesados, ya desde la época de Santo Tomás, de San Agustín, ya se hablaba del buen pagano de corazón cristiano. Incluso en México, en la historia de México, tenemos a un personaje que se ha conocido justamente porque hasta llegó a considerarse que él sí tenía el bautismo por deseo, y me refiero al rey Netzahualcóyotl, que fue un rey que practicó una oposición radical al canibalismo, a los sacrificios humanos, a las guerras floridas y a todas las salvajadas que practicaban los aborígenes de casi toda la región de Mesoamérica. Entonces sí quiero que a todos les quede muy claro este concepto. Sigue siendo válido que fuera de la iglesia no hay salvación, pero con la salvedad de que aquellas personas que vivan dentro de ese considerando del bautismo por deseo son católicos. Okay. De acuerdo, eso era todo, maestro. Bueno, gracias. Magnífica tu aportación, gracias, Juan. Al no haber leído tú ese apartado del catecismo, pues era obvio que tuvieras esa duda, pero espero que haya sido suficientemente aclarada, ¿no? Bien, te lo agradezco mucho. Tenemos a Carla Puente con su manita levantada. Adelante, Carlita. Hola, Doc. Yo tengo una pregunta en relación a lo de la masonería. Bueno, ¿por qué el máximo grado es 33? ¿Porque quieren hacer algo como falta de respeto a Jesús por sus 33 años? ¿O? No solamente es una falta de respeto, es una blasfemia. Okay. Sí, sí, o sea, es un número blasfémico. ¿Sí? Porque según ellos, en el grado 33, pues llegas a ser Dios. Ok. De hecho, en una de mis discusiones más acres, por no llamarla violenta, que tuve con un masón, fue justamente eso. Cuando yo le pregunto, oye, y le digo por su nombre, ¿tú crees en Dios? Me dijo, no solamente creo en Dios, Juan Bosco, sé que existe. Y le dije, ¿y quién es Dios? ¿Y qué crees que me contestó? Yo soy Dios. Cada masón grado 33 somos Dios. Y viviremos eternamente y seremos felices para toda la eternidad, porque el ángel de la luz nos cumplirá sus promesas. ¿Y quién es el ángel de la luz? Pues Lucifer. No es San Miguel Arcángel, precisamente, ¿no?
¿Por Oiga, qué pero quise si hacer esta Porfirio Díaz introducción? también era 33. ¿O ¿Perdón? no llegó? No escuché. Le preguntaba que si me escucha ahí, Doc. Sí te escucho, Carla. Que si Porfirio Díaz también fue grado 33. Seguramente, pero él apuró de la masonería. Sí, pero no sabía si había llegado al masón. Ningún presidente de México, excepto Miguel Miramón, y excepto los conservadores de principios del siglo XIX, como José Joaquín Herrera, él no fue masón, tampoco lo fue Miguel Miramón, y fuera de esos dos, todos los demás, sin excepción, incluyendo a Fox y a Calderón. ¿Y Iturbide? Él no fue presidente, él fue emperador. Y fue antimasónico. Y su caída justamente se debe a su radical oposición a la masonería en la fundación del México Independiente. Bien, pues ya veo que estás por ahí, Ricardo, entonces ya creo que podemos comenzar nuestro tema de hoy, ¿no? Bienvenido. Conste que te esperé, ¿eh? Es en honor a que siempre tienes aportaciones que considero tremendamente valiosas, al igual que todo el grupo que lo considera de la misma forma. Bueno, pues entonces, después de esto, ¿por qué quise comenzar por la extraordinaria aportación que nos hizo nuestro buen amigo don Adrián Ortega? Porque nuestros padres fundadores, podríamos decir que son rabiosamente antimasónicos, profundamente opuestos al indiferentismo, profundamente opuestos a todo lo que en este mini artículo denuncia este autor de apellido Salsa. Y esto explica en gran medida el origen de México. Así que podemos decir que los tres principales fundadores de nuestra nacionalidad, que son indirectamente doña Isabel de Castilla, mejor conocida como Isabel la Católica, don Hernán Cortés, libertador del indio y creador del mestizaje de nuestra nacionalidad, y don Agustín de Iturbide, creador de la verdadera independencia de México, que duró muy poquito, si acaso 2 años y fracción, para pasar, una vez que él murió traicionado y fusilado, al poder de la anglósfera, poder del cual no nos hemos liberado sino por un periodo muy breve, que fue en la época de un presidente que duró muy poquito tiempo, don José Joaquín de Herrera, y después con don Miguel Miramón. El resto hemos sido cautivos, secuestrados por la anglósfera. Es decir, por una manera de pensar masónica, por una manera de pensar típica del mundo inglés, por eso se llama de la anglósfera, o sea, de la esfera del anglo. Y el anglo, ¿cuál es su principal característica? A ver, vamos a entender que la principal característica, y comienzo ya formalmente nuestro tema, la principal característica del mexicano es que el mexicano como tal es un mestizo. Tanto el que tenga poca o nula sangre española y que es casi puramente indígena, es mestizo por el espíritu, como aquellos que pudiéramos no tener ninguna sangre indígena en nuestras venas, también somos mestizos por el espíritu. La población verdaderamente mexicana, en su inmensa mayoría de sangre mestiza, cuando menos el 85% de nuestra población, comienza en ideas católicas, no solamente cristianas, cristiana, católica, tremendamente claras. A ver, si entendemos la espiritualidad de doña Isabel la Católica, vamos a poder entender mejor el ADN de México. ¿Cómo era doña Isabel de Castilla, mejor conocida como Isabel la Católica? ¿Y por qué la considero, en esta revisión histórica que estamos haciendo,
como la primera fundadora de nuestra nacionalidad. Porque si hubiera sido reina, otra Isabel, Elizabeth, la reina de Inglaterra, a la que llamaron después los historiadores Isabel la Sangrienta, o la reina Isabel, esa que duró reinando casi 70 años, pues simplemente les voy a decir algo que parece mentira. México jamás hubiera iniciado su historia. Repito el concepto. De no haber sido Isabel de Castilla, reina de España, y promotora, protectora, financiera de los viajes de Colón, a lo que hoy se conoce con el nombre de América Latina, simplemente México jamás hubiera visto la luz en la historia. Hay que entender por qué. Hice el enunciado y ahora lo explico. ¿Saben cuándo nació la reina Isabel? Parece mentira. Nació en 1451 en Jueves Santo. En Jueves Santo. Como que a veces el Espíritu Santo juega un poquito con los números y quiso que la reina que va a dar origen a Cristianoamérica naciera en Jueves Santo. Tal vez no en viernes por ser una fiesta luctuosa, pero sí en jueves porque es una fiesta fastuosa, valga la redundancia. ¿Y por qué digo que el Jueves Santo es un día de fiesta? Bueno, porque se dan dos acontecimientos históricos que probablemente algunos de ustedes desconozcan. Se funda el sacerdocio católico. ¿Cuándo, en qué momento se funda el sacerdocio católico? Cuando Cristo les dice a sus 11 apóstoles, Judas ya se había ido. Judas no comulgó. El pan que Cristo le pone en la boca no es la hostia. Cuando Cristo dice, haced esto en memoria mía, y se refiere a la consagración del pan, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, que este es mi cuerpo. Tomad y bebed todos de ella, que este es mi sangre. En ese momento queda instituido el sacerdocio católico. Así que el Jueves Santo fue un día de fiesta ayer. Pero además se instituyó la Eucaristía, que es la principal fiesta católica. Es más, recuerdo en estos momentos, me vino a mi memoria, una maravillosa novela que leí cuando yo era un chavo de 13 años, que se llama esta novela, no sé si se pueda conseguir por ahí, La fiesta de los indios chiquitos, que era una fiesta que celebraban en la República de Paraguay antes de que fuera una república independiente, allá por 1820 y tantos. Mientras que Paraguay fue una colonia, fue una ampliación del virreinato de La Plata junto a Argentina, la fiesta de los indios chiquitos tenía lugar el Jueves Santo, pero ¿qué creen? Se la pasaban preparándola todo el año. Todo el año los indios chiquitos se preparaban para celebrar la gran fiesta de la Eucaristía el Jueves Santo. ¿Cómo se exterminó? ¿Quién y por qué exterminó a los indios chiquitos del Paraguay? Los masones. Les recomiendo que vean una película formidable con Robert De Niro que se llama La Misión, donde narra la historia terriblemente dramática de cómo esas etnias y otras muchas de Sudamérica fueron exterminadas por la masonería española para exterminar el catolicismo en esas naciones. Entonces, volviendo a la reina Isabel, que nace un Jueves Santo de 1451, toda su vida estuvo marcada por la religión católica. El día que vio la luz Isabel no podía ser más señalado y más típico dentro de la religión, dentro de la
tradición religiosa española. En ese contexto es relevante mencionar a su familia materna, que tenían como referente, ojo, estamos hablando de quién mandó a Cristóbal Colón con dinero de ella a descubrir América, lo que se conocía con el nombre de las Indias. Y por fortuna Colón llegó a Guananí, hoy República Dominicana, y de ahí se hizo la expedición a Cuba. Y de Cuba se hizo la expedición por Cortés a México. Entonces podemos decir que la reina Isabel es nuestra abuela fundacional, literalmente, para no perdernos de vista. Pero esta reina tenía como referente, ojo, a Santa Isabel de Portugal, reina de Portugal entre finales del siglo XIII y principios del XIV, a quien demostró una gran devoción a lo largo de su vida. O sea, la reina Isabel de Castilla tuvo como modelo en su vida espiritual a una santa, Santa Isabel de Portugal. Y el nombre de Isabel fue utilizado 4 generaciones más en la familia de nuestra reina de la cual nos estamos ocupando. En segundo lugar, su enseñanza espiritual y religiosa estuvo ligada desde los comienzos de su educación a una profunda formación teológica, histórica, filosófica, profundísima, tanto que puede considerarse a Isabel, por sus conocimientos en estas maravillosas materias, como una profesional, dada la categoría de los educadores que ella tuvo. ¿Quiénes la formaron? Los monjes franciscanos en la villa de Arévalo, que fue donde ella creció en su niñez y en su adolescencia, fueron los responsables de una muy relevante formación religiosa. Es preciso señalar que otros muchos miembros de su familia también tuvieron ese formidable manera de acercarse a nuestra fe, a sus misterios, a sus principios, a la revelación, a los dogmas, a la historia, a través de los franciscanos, posteriormente del convento de la Alhambra, donde fue finalmente ella enterrada, en el convento franciscano de la Alhambra. Claro, una Alhambra que ella se había encargado de reconquistar de manos de los moros, ¿no? En tercer lugar, una de las figuras más importantes de la futura fundadora, descubridora a través de Colón y de Cortés de nuestra nacionalidad, fue nada menos que su mamá, doña Isabel de Portugal. No era española, era portuguesa. Doña Isabel de Portugal, una mujer con una profunda y sincera fe cristiana. Dentro de la propia fortaleza de Arévalo predominaba un ambiente profunda y casi exclusivamente religiosos. Nuestra reina contaba con privilegios pontificios otorgados por el Papa Nicolás V. ¿Cuáles eran los privilegios que tenía la reina Isabel desde niña como futura heredera de la corona de Castilla? Pues tenía capilla propia ambulatoria. Esto implicaba que en cualquier lugar de España o de cualquier lugar donde ella se encontrara, podía escuchar misa con un sacerdote autorizado por el Papa Nicolás V. Todos los días se escuchaba misa, incluso antes del amanecer. Muchos historiadores afirman que la profunda fe cristiana de la reina, aquí se está refiriendo a la reina viuda, a la mamá de Isabel, a la reina Isabel de Portugal, implicaba que viviera profundamente relacionada con la Iglesia en sus promesas de una gloriosa eternidad. A esta reina de Portugal le proporcionaba el consuelo necesario para llevar de buena manera y con entera entereza las profundas desventuras que doña Isabel de Portugal sufrió a lo largo de su vida. Esta misma esperanza en la vida eterna la inculcó en sus hijos Isabel y su hermano Alfonso,
y le infundió una profundísima piedad. ¿Saben ustedes qué fue lo que convenció a la reina Isabel de financiar a Colón? Con sus propias joyas de reina, no con el tesoro de España, no con dineros públicos, no con dineros extraídos de los impuestos legítimamente cobrados por la corona española. No. Isabel de Castilla financió a Colón con su tesoro particular, personal. ¿Por qué se desprendió de él para financiar una aventura que no ofrecía mayor garantía de éxito? Cuando ella contempló la posibilidad de bautizar millones de almas. Fue lo que movió a Isabel a financiar a Colón y no otra cosa. No la movió como a otros reyes españoles, a Fernando, por ejemplo, a Carlos V, a Felipe II, al mismo Fernando de Aragón, que sería el marido de Isabel, de la cual nos estamos ocupando. Sí los movió en gran medida el deseo de conquistar territorios y de obtener pueblos tributarios. Pero la principal, y podríamos decir que casi única, motivación de la reina Isabel para proteger a Colón y enviarlo a una aventura increíblemente arriesgada, sin ninguna garantía de éxito, fue que ella contempló con singular, yo me atrevería a decir don de profecía, la posibilidad de convertir a la fe católica a millones de indígenas. Hay que entender esto en la historia de México, y si no entendemos esto en la historia fundacional de México, entonces no estamos entendiendo absolutamente nada de los tres grandes temas que obligadamente tengo que tocar: nuestro origen, nuestra identidad y nuestro destino. En el origen de México, pues, está esa visión de la reina Isabel. Sí, Colón, vete, para que bautices muchos indígenas, muchas almas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso se viene Colón para acá. Por supuesto que Colón no fue ningún hacedor fiel de este deseo de la reina, porque cometió crímenes tan grandes, pues que Colón terminó prisionero en España por sus abusos cometidos contra la población nativa de los lugares donde él anduvo, pues tratando mal a los indígenas. Pero aún así, cuando a la reina Isabel le son llevados por el mismo Colón indígenas naturales de América, son llevados a la corte de Isabel, ella inmediatamente expide con varios siglos de anticipación a la legislación de varias naciones, incluyendo la nación norteamericana, con varios siglos de anticipación, declara la abolición de la esclavitud y declara que todos los indígenas de los continentes descubiertos son seres humanos y merecen ser tratados de la mejor manera posible, y que nadie puede ser convertido a la fe católica por el temor, por la tortura, por los castigos, por las extorsiones o las manipulaciones. Quedó estrictamente prohibido todo lo que en los Estados Unidos de Norteamérica no solamente fue permitido, sino que fue, ojo, política de Estado. ¿Cuál fue la principal política de Estado en la conquista del gigantesco territorio de Norteamérica y Canadá? Con una frase que llegó a hacerse famosa, lo voy a explicar. El mejor indio es el indio muerto. Y durante cuando menos 3 siglos, los Rangers, los vaqueros, los colonos, ingleses, alemanes, franceses, estos en menor grado, holandeses y de muchas partes de la Europa protestante, ¿qué hicieron con los indígenas de Canadá y los Estados Unidos?
exterminarlos primero y los pocos que quedaron, los pusieron hasta la fecha en lugares viles, verdaderamente impropios de una nación civilizada, que se llaman Indian Reservation, reservaciones para indígenas. Ahí tienen alcohol suficiente para pasársela borrachos, difícilmente tienen acceso a educación, a cultura, a universidades y, ojo, nunca han tenido acceso como política de Estado a lo que la tuvo México desde que Cortés se bajó de sus barcos en Veracruz, al mestizaje. ¿Qué es lo que primero hace Cortés? Brincándome un poquito el orden de mi narración. ¿Qué es lo que primero hace Cortés cuando le regalan 20 doncellas? Las casa con sus soldados. Y escoge para sí la más inteligente y la más hermosa, y la que ya tenía el dominio de varias lenguas, que posteriormente será, en cierta forma, la madre del México mestizo, doña Malinche, bautizada como doña Marina, madre del primer mexicano reconocido en territorio nacional por Hernán Cortés como el primer mexicano, don Martín Cortés. Volviendo con Isabel, entonces ella vivía el año litúrgico día con día. Los reyes conmemoraban todos los días siguiendo la liturgia de la Iglesia Católica, pero además, ojo, los reyes católicos y particularmente la reina Isabel conmemoraban las victorias militares de su reinado como si se hubiera tratado de una colaboración entre Dios y la monarquía española. Y de hecho así vivió Isabel toda su vida. Yo tengo aquí en la casa de ustedes algo que es uno de los objetos materiales más apreciados por mi persona, y es una réplica exacta de la espada de combate de la reina Isabel. Es una espada de 1,60 m de largo, de acero toledano imposible de romper, templado, que pesa 8 kilos. Yo traté de blandirla por, digamos, 80 segundos, por 1 minuto y fracción. Imposible. Ella llegó a blandir su espada en combates en los que ella participó como soldado durante jornadas enteras. Isabel nunca conoció una derrota militar. Pero antes de entrar en batalla, invariablemente todas sus batallas, todos sus combates, todas sus guerras, todas sus peleas contra quien fuera, contra quien quiso arrebatarle el legítimo trono de Castilla, contra quien quiso echar de los territorios y reconquistarlos para España, contra el moro y contra sus enemigos políticos herejes, invariablemente Isabel combatió como guerrera, como soldado. Y uno de los rasgos más importantes, más impresionantes de su personalidad era ofrecer cada instante de su vida al Señor Dios de los ejércitos. Escuchaba misa, se confesaba, comulgaba, hacía penitencia y entraba en batalla diciendo: Señor, si me otorgas la victoria, es tuya. Y así fue como vivió toda su fabulosa, maravillosa vida, al grado de que hoy es una reina que está en vías de ser canonizada. Por eso mi libro sobre ella se llama Isabel de Castilla, Camino a los altares. Tuvo, sin embargo, Isabel 2 tremendos enemigos. Uno de ellos, 3 tremendos enemigos. La masonería. Por eso comencé por exponer lo que expuse sobre la masonería. El otro, los moros. Y el tercer enemigo, pues los interesados en su poder, en su trono, en sus herencias, en su riqueza. A los 3 los combatió con éxito, de los 3 triunfó,
y es seguramente una reina que merece ser considerada por todo buen mexicano como nuestra abuela fundacional. Porque como lo dije hace unos minutos, sin ese definitivo, formidable heroísmo que la acompañó toda su vida, Colón nunca hubiera venido al Nuevo Mundo, Cortés nunca hubiera hecho la expedición que hizo, desobedeciendo a Diego de Velázquez y viniendo a cristianizar a este país. En una próxima entrega, el próximo viernes, en donde espero gozar de mejor salud que hoy, espero poderles narrar cuál fue el papel que Cortés vino a hacer a México para enfrentarse a lo que ningún otro personaje histórico, ni Alejandro Magno, ni Julio César, ni Marco Polo, el descubridor de China, vamos, ningún emperador romano de ninguna época, ningún emperador griego, ningún guerrero de ninguna parte ha hecho lo que hizo Hernán Cortés. Y vamos a ver que lo que hizo Isabel perdura hasta nuestros días. Y vamos a ver que lo que hizo Cortés perdura hasta nuestros días. Vamos a ver que lo que hizo Iturbide perdura hasta nuestros días. Pero antes de terminar, quiero hacer referencia a un nefasto personaje al que yo admiré durante algunos meses antes de darme cuenta de su perfil masónico. Y me refiero a un comentarista que todos los días, durante 15 minutos, hace su comentario al que él llama las mañaneras de Ángel Verdugo. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan, al caballero de nombre Ángel Verdugo. Bueno, pues hoy enseñó el cobre. Hoy enseñó el cobre porque dijo que en su niñez fue educado en la fe católica, que con el paso del tiempo él perdió esa fe y hace acusaciones terriblemente gravísimas. La acusación más grave que hace es desconocer la herencia de España, nuestra herencia principal, que es nuestra fe católica apostólica romana. Celebra que el catolicismo esté desapareciendo de México, critica a la Iglesia Católica y la calumnia al decir, es uno de los temas que hemos estado viendo, que la Iglesia Católica insurreccionó al ejército cristero y pretendió valerse del ejército cristero para instalar la tiranía de las verdades de la fe católica. Eso lo dijo Ángel Verdugo en la mañanera de hoy, dicho en un resumen de 2 minutos. Es un excelente crítico del malo, del bulto de Palacio, como él le puso, pero es un mal católico, es un católico renegado, y lo quiero decir porque muchas personas creen que es una persona de excelente criterio y desgraciadamente no es un hispanista, no es un católico, ni le vamos a creer nada que él tenga que decir acerca del tema del cual hoy comenzamos a ocuparnos. Bien, pues por el día de hoy sería toda mi exposición en atención a que físicamente me siento muy disminuido, verdaderamente. Hoy ha sido un día tremendamente adolorido, tremendamente pesado, pero tengo todavía un poco de batería para, como siempre, escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus aportaciones y todo lo que nos quieran decir. Adelante, Mario Limón, por favor. Gracias. Encontré ahorita el libro que se llama La fiesta del Corpus de los niños chiquitos. ¿Será ese el que dices, verdad? Ese mero. ¿Lo encontraste? Bueno. Bravo. Léelo y disfrútalo. Bueno, gracias, sí. Y comentarles a todos, hace un par de meses le estuve leyendo un libro de un autor que se llama Charles C. Mann. Charles C. Mann. La C debe pertenecer a su segundo nombre
Y él hace se llama 1942, el inicio de, ya no recuerdo bien el título, pero él habla de un Cristóbal Colón tratando de encontrar una oportunidad y un patrocinio para venir a América, porque a través de algún navegante portugués que menciona, él ya tenía conocimientos de que existía esta tierra, entonces él tenía mucho interés en venir a descubrirla, pues por conocer y descubrir territorios nuevos. Y bueno, él se acerca primero con la reina Isabel para pedirle ese patrocinio, y en un inicio la reina Isabel no le da mucha importancia, y justo cuando él va a buscar patrocinios en otros lados, iba a ir a Francia o a Inglaterra, prácticamente la reina Isabel le manda a uno de sus lacayos y casi corriendo lo alcanza y le dice: espérate, no te vayas, la reina sí te va a atender. Y así es como ya consigue Cristóbal Colón el patrocinio de la reina. Bueno, te lo quería comentar porque no sé qué tan cierto pueda ser. Se me hace un cuate. Si me haces el favor de enviarme el dato, yo lo investigo, porque sobre la reina Isabel se han escrito literalmente centenares de libros adversos a ella. O sea, el odio que Isabel ha concitado a lo largo de su historia y a lo largo de los últimos, desde que ella fue reina hasta la fecha, el número de adversarios que ella tiene es asombroso. Sí, si quieres te mando el libro. Realmente el libro no habla de la reina Isabel, solamente habla de ese pasaje a lo cual le han de dedicar unas 3 o 4 páginas, y de lo que habla el libro es de cómo llega Cristóbal Colón a América, justo a qué lugar exactamente llega, y efectivamente cómo fue un asesino de indios él, ¿no? Igual que su hermano Diego Colón, que se queda como administrador mientras él regresaba y volvía a ir, hizo varios viajes. Pero bueno, te mando la información y lo checas. Y yo la someto a un juicio crítico que se llama crítica interna. Hay que ver qué documentos de la historia de España pueden avalar eso, porque tengo algún conocimiento de cómo tener acceso a documentos sobre la causa de la canonización, de la beatificación de esta reina, y seguramente el abogado del diablo, que es un personaje que aporta siempre datos para que no se canonice, debe haber algo que encontrar que sea válido, algo que sea cierto. Está bien, gracias. Muy bien, Mario, muy valiosa tu aportación, ¿eh? Le agradezco muchísimo. ¿Alguien más? ¿Preguntas, comentarios, aportaciones? Todavía tenemos un buen ratillo por aquí. ¿Quién más quiere? Mario Limón, a ver si comparte ese libro en la comunidad. Sí, lo comparto. Muy bien. Gracias, Mario. Tenemos 2 manitas a Esther y a Miriam. Adelante, Esther Ramírez. Hola, doctor. Buenas noches. Hola, qué gusto. Bueno, no tengo alguna aportación, simplemente es una pequeña pregunta. Adelante. Es que, bueno, ya ve que usted decía acerca de las características de México, del mexicano. Y es que la primera es el mestizo por el espíritu, pero ya no alcancé a escuchar bien la segunda. O sea, ¿cuál es la segunda característica? Bueno, dije que también el mexicano criollo, aquellos que por nuestro color de piel o nuestro árbol genealógico aparentemente no tenemos sangre indígena en nuestras venas, somos mestizos por el espíritu. También somos mestizos. Ok, entonces y la tercera es característica del verdadero ADN fundacional mexicano es un catolicismo que no admite concesiones. Ok, ya está. Como lo vamos a ver con mucho detalle al analizar la vida de Cortés Conquistador, ¿qué es lo primero que hace Cortés? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Vamos a contemplar asombrados cómo él expone su vida constantemente, expone su vida física a ser tomado prisionero,
sacrificado y devorado, no en acciones guerreras, no en combate, sino por acciones evangelizadoras. Las acciones evangelizadoras de Cortés son las que lo llevan a exponerse más en su integridad física y en su vida como persona. Lo vamos a ver, es entonces el exponer la vida por nuestras convicciones está en nuestra acta fundacional, está en el espíritu de Cortés, está en la noche triste, está en la batalla de los campos de Otumba, está en por qué Cortés tiene que salir huyendo del Templo Mayor para ser casi masacrado en la batalla de la noche triste. O sea, toda la vida de Cortés en México es la vida de un evangelizador. Entonces, el mexicano que ignore esto, pues perdónenme, pero no es mexicano, o cuando menos es un ignorante. Y por lo tanto, como dice José Vasconcelos, la persona que no sabe qué pasó antes de que fuera niño, será niño toda su vida. Aprendamos a ser adultos conociendo quiénes nos dieron patria, tierra, libertad, identidad, historia y sobre todo lo que vino Cortés a traer a México. La fe católica apostólica romana con riesgo inminente y constante de su propia vida. Sería mi manera de contestar tu pregunta, mi estimada Esther. ¿Correcto? Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Tenemos a Miriam. Adelante, Miriam. Gracias, buenas noches a todos. Cuando comentó, maestro, sobre que los masones cuando llegan al grado 33 llegan a ser Dios, bueno, eso dicen ellos. Ajá, ellos es lo que ellos creen. Recordé un enlace que le había compartido hace tiempo, que se los recomiendo mucho a todos mis compañeros. Se llama Tinieblas Tibetanas del Yoga y el Mandala al Feminicidio Ritual. Presentación de padre Hickton y Alberto Bárcena. Es del canal del sacerdote argentino. El canal se llama Que no te la cuenten, QNTLC. Es un video interesantísimo porque hablan de cómo los monjes tibetanos, para poder ser Dios, según ellos, tienen que tener un ritual con una mujer preferentemente virgen, en donde tienen sexo con ella y en ese momento absorben su feminidad. Ellos se convierten en andróginos, a la mujer la queman y al momento de que ellos son andróginos, se convierten en dioses, según ellos. Según ellos. Digo, los errores, sobre todo los que están inspirados por el demonio, pues como que tienen un sello universal, y ese sello universal pues es el que nos viene del pecado original. Seréis como Dios. Es la aspiración de Eva, ser diosa. Es la aspiración de Adán, ser Dios. Y la masonería justamente es la prolongación histórica del pecado de Eva y del pecado de Adán. Pecado que se va a refugiar en cualquier rincón de la tierra. Y esta explicación que nos acabas de dar de los monjes tibetanos, pues me parece muy coherente con lo que es el pecado original, ¿no? Gracias, Miriam. Muy valiosa tu aportación. Recomiendo que vean todos el video que subió. Sí lo pusiste en varios, ¿verdad? Se lo pasé a Lili Baglietto y ella lo compartió en el grupo de historia. El que yo hice es el que se refiere usted. Sí. Sí, ¿Lo puedes poner en varios, por favor? Yo estoy en el grupo de historia y yo no soy administradora. No, pero ¿no estás en el grupo varios? No. Bueno, vuélvelo a poner en el grupo de historia y yo lo difundo a todos los grupos. Ok, se lo mando a Lili para que ella lo publique. Correcto, muy bien. O mándamelo a mí, Miriam. Ok, Ricardo, gracias. Gracias, muy valioso tu video. Excelente. ¿Quién más? Todavía tenemos unos minutillos haciendo acá un esfuerzo porque vale la pena continuar un rato más. Tenemos a Jorge y Marisa. Adelante, Jorge.
Sí, buenas noches a todos. Hola, Este, ¿qué tal? pues con respecto a la masonería, pues cómo identificarlos. Yo creo que, bueno, me imagino que hace mucho, pues se escondía, no se sabía mucho de ellos. Ahora como que ya se va sabiendo un poco más. Y aparte, cómo es que buscan a más gente? ¿Se van sobre los poderosos o se van sobre quiénes? ¿Cómo es que los seleccionan? O la gente misma es la que busca No, a los masones? nadie entra a la Y, masonería por su propio pie como iniciativa, solamente por invitación. Y los masones tienen una política internacional, globalista, que consiste en invitar a los más poderosos. Toma nota, son 4 grandes grupos. A los más poderosos, a los más ricos, a los más famosos y a los que reciben más honras humanas. Premios Nobel, premios científicos, premios literarios. Si una persona es rica, poderosa, famosa y recibe muchos honores, es difícil que los masones no lo inviten a formar parte de su movimiento luciferino. Es el criterio. bueno, gracias, Obviamente porque no van a invitar gente tonta, no van a invitar gente mediocre, no van a invitar personas de media tabla, ni del pueblo llano. No, el criterio es a los mejores, desde el punto de vista humano. y cuando empiezan, me parece que he escuchado en sus videos de que no les explican todo. O sea, primero como que es algo No, claro, bonito, es un algo... saber esotérico. Es un saber que se va revelando poquito a poco. De hecho, pues son 33 diferentes grados, que a su vez están divididos en 3 grandes subgrupos, del 1 al 10, del 11 al 21, del 22 al 33. Y cada vez lo que se les va revelando es mayor en términos de atrevimiento, de aventura, de anticristianismo, de poder, de dinero, de fama, de honores, de lujos, de placeres. Mm, Bueno, sí, sí, gracias, doctor. De hecho, Una aparentemente interminable sucesión de misterios que les van siendo revelados, ¿no? bueno, sí, muchas ideas protestantes ahora en la actualidad es eso, ¿no? De que es un mismo Dios, que todos llegamos hacia lo mismo, que la religión no importa, con que hagas el bien. Y ese es no nada más de los protestantes, de mucha gente. Y De vemos muchos ahora en los... personajes a los que yo llamo católicos diésel. ¿Sabes qué quiere decir católico diésel? Dice Dice el que que es es católico. católico. Sí, y también lamentablemente en otros grupos en donde todos estamos, de la colonia o del trabajo, empieza uno a hablar de religión y luego el alto, ¿no? De religión, ¿no? Religión, evitan siempre platicar de eso o evitan que uno les ponga alguna imagen o algún versículo de la Biblia, luego se molestan. Entonces, pues como que todo es desconocimiento, ¿verdad? A lo mejor no pueden entablar una plática de religión o no les interesa o tienen las costumbres de nada de no hablar de eso. Es un rechazo, es un rechazo. El mismo rechazo mundano que lleva a Cristo a la cruz. Sí, así es, sí, lamentablemente. Sí, Y que gracias, doctor. desgraciadamente está muy vigente el día de hoy, y debo decirlo con toda su fuerza, muy vigente entre las filas de los mal llamados católicos. Por eso comencé por señalar las características de la masonería. ¿Sí?
Y por eso comencé por señalar la crítica de los papas contra el indiferentismo, como una exhortación a todo el grupo para que, por favor, si alguien estaba prisionero de semejante error, hoy decrete su liberación. No todos los caminos conducen a Cristo, solo uno. ¿Cuál? El que él diseñó, y se llama el camino de la cruz. No puede haber cristianismo sin cruz. No puede haber cristianismo sin sacrificio y no puede haber cristianismo sin resurrección. Y a veces el camino de la cruz, pues, es la ingratitud humana, la enfermedad, el accidente, la traición, la catástrofe, la derrota en el mundo de lo material. Un camino cristiano sin cruces no es un camino cristiano. Oiga, doctor, bueno, tengo una duda aparte de lo ¿Sí? que se ha visto hoy, no sé si haya tiempo. Adelante. Claro. El Cristo pues venció a la muerte en la cruz, Sí, claro. sí, entonces venció al diablo. Así Ahora, es. Es ahora el la día relación. más aterrorizante para Lucifer y sus huestes. Así es, lo puso en evidencia, ¿no? Lo humilló. Muerte, Entonces, ¿dónde está tu victoria? así es. Entonces, quiere decir, esta duda la he tenido, la verdad, y quiere decir que entonces el diablo trajo a la muerte, porque con el pecado de Adán y Eva, Se pues introdujo la muerte vino al la mundo. muerte. Entonces quiere Bueno, decir que el diablo. así lo dicen los padres de la iglesia, así lo dice la Biblia. Por el pecado entró la muerte al mundo. Y por la muerte de un solo justo vino la vida al mundo. Entonces quiere decir que el diablo trajo la muerte. No, el diablo empujó al hombre, el diablo empujó a Adán y a Eva y solitos se dejaron, usaron su libre albedrío para pecar e introducir la muerte al mundo. Ellos no estaban diseñados para morir. Ellos tenían los 4 dones preternaturales que ya he explicado alguna vez antes de que tú estuvieras en este grupo, Jorge Luis. Y estos dones que ellos perdieron con el pecado, el primero de todos, pues la inmortalidad, la sabiduría, la impasibilidad y la agilidad. Así fueron creados ellos, inmortales, sabios, impávidos y ágiles, en grado extremo. Y estos 4 dones, que se llaman dones preternaturales, fueron perdidos miserablemente por la instigación del demonio, la fragilidad de Eva y la lujuria de Adán. Y bueno, ahí pensando en esto, si perdieron la inmortalidad, sí, quiere decir que ahora en lugar de la inmortalidad está la muerte. Perdón, inmortalidad, lo sustituyó la muerte. La muerte física. Ellos no iban a morir físicamente. Ni ningún otro ser humano íbamos a morir. Todos íbamos a heredar la inmortalidad en el caso de que ellos no hubieran caído. Bueno. Sí, pues muchas gracias, doctor. Gracias por tus preguntas, Jorge, y espero que te animes a ya inscribirte formalmente en el grupo, tanto en este como en el del miércoles, en el cual tuve el gusto de que me aceptaras mi invitación. Ya platicaremos. Gracias. Sí, gracias, al contrario, Jorge. doctor. Tenemos a Isaac Villa. Adelante, Isaac. Buenas noches a todos. Hola, Isaac. Doctor, yo quisiera seguir un poquito el hilo de la semana pasada, donde estábamos proponiendo hacer una agenda. No Sí, sé. Estoy trabajando en ella. No sé usted cómo vea. Yo, como propuesta para primer punto, es que todos y cada uno de los que estamos en estos grupos hagamos una lista de nuestros contactos que pudieran ingresar a estos grupos con usted. Si nosotros hacemos ya la invitación, mira, pues es esto, tenemos
2 años para liberar nuestro país, defendernos. Usted que nos dé el pequeño guión para que nosotros invitemos a la mayor cantidad de contactos que obviamente nosotros creamos que sí van a entrar para obviamente ir creciendo. Claro que sí, me parece una idea formidable. Aparte de esa idea, tengo algunas otras y ya llegará el momento de proponérselas pronto, ¿ok? Agradezco mucho tu moción. Entonces, yo puedo empezar a promocionar. Adelante, tú y el que guste puede empezar a promover, a platicar de qué se trata, a entusiasmar. Mientras más seamos, mejor, ¿sí? Gracias. Incluso si es necesario migrar del Zoom que tengo ahorita, que admite únicamente 100 personas, migrar a uno de 500 o demás, pues lo hacemos en el momento en que fuera necesario, ¿sí? Okay. Bien, pues muchas gracias, Isaac. Gracias. Si ya no hay alguien más, pues por hoy me despediría pidiéndoles mucho un par de cosas, sus oraciones para que el Señor me dé fuerzas y resistir. Ricardo, por favor, no había visto tu manita, adelante. Una cosa, primero, acabo de compartir 5 libros, espero que les sean útiles. Segundo, estaba leyendo unas cosas, que el problema de este mundo, del mundo actual, es que nos hemos dejado llevar por la filosofía de 2 autores, los dos increíblemente inteligentes y que han tenido cosas inclusive muy certeras, pero sin Dios. El primero de ellos es Martin Heidegger y el otro de ellos es Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, Federico Nietzsche, sí. Sí, o sea, toda la sociedad actual que estamos viendo está basada en esos dos. En un existencialismo sin Dios y en un superhombre sin Dios. Entonces, literalmente, si queremos rescatar a México y a la humanidad, tenemos que regresar a Dios. Tanto nosotros mismos como ayudar a otros a regresar. Ya que citas a Nietzsche, les platico cuál era su lema favorito. A ver, báilense este trompo en el dedo meñique del pie izquierdo. Dios no existe, pero en caso de existir, ¿cómo soportar no serlo? Imagínense el nivel de soberbia luciferina. Dios no existe, pero en el caso de que existiese, ¿cómo soportar no ser yo Dios? O sea, a Nietzsche le parecía insoportable la idea de ser criatura, la idea de no ser Dios. Ese es el más puro y diabólico pensamiento nietzscheano, que sí tienes razón, ha influido en todas las universidades mexicanas y mundiales, no se diga, pero sobre todo en las universidades medio católicas, medio laicas y desde luego en las universidades oficiales de ese país. Son de espíritu de Schopenhauer, de espíritu de Nietzsche y de alguna manera cuando el masón invita a los famosos ricos y poderosos a pertenecer a sus filas, de alguna manera desde la secundaria y la prepa encuentran el terreno abonado para que el incauto acepte la invitación. Sí. Y niegue con esto su nacionalidad mexicana. Sí. Literalmente. Sí. Bien. Pues muchísimas gracias, mis queridos amigos. Muy buenas a todos. Nos vemos el lunes. Ahí les encargo, por favor, que el lunes ya regresando a un día normal, ojalá sigan haciendo sus pagos del mes de abril, que han estado muy exiguos. Háganme fuerte, por favor. Les mando mis cordiales bendiciones, saludos y abrazos. No puedo decir feliz Viernes Santo, sino, como lo dijo hace un rato Oliva. ¿Cómo dijiste, Oliva? Bendecido. Bendecido Viernes Santo. Y tranquilo y reflexivo sábado de gloria, y ahí sí, felices Pascuas de resurrección. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra
vana es nuestra fe, si Cristo no resucitó. Gracias a todos, espero escuchar sus despedidas. Buenas noches. Gracias. Y hasta la Muchas próxima. Muy buenas noches, doctor. Cuídese. Un abrazo. Bye, Nelly. Buenas noches, saludos a todos. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches, descansen.